Amigos de Blanca Hilda Online, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, en esta ocasión quiero platicar y darle las gracias a mi invitado porque sé que anda muy ocupado. De hecho, pues es evidente que anda en camino. Fernando Manzanilla, ¿cómo estás? Bien, muy bien, mucho gusto. Gusto en saludarte a ti, gusto en saludar al auditorio. Y sobre todo que veo que estás realmente muy ocupado en ese sentido. Veo que te estás trasladando. ¿Hacia dónde vas? ¿Estabas en la Sierra Norte de Puebla? ¿Sigues por allá o hacia dónde te diriges? Ayer regresamos de Chignahuapan, ya anoche, y estoy yendo camino a Tlaxcala. Me toca como coordinador de la circunscripción, pues los estados de lo que se llama la cuarta circunscripción. Entonces, desde luego es el caso de Puebla, pero también es Tlaxcala, Ciudad de México, Guerrero y Morelos. Entonces, voy ahorita camino a Tlaxcala. Ahí tengo algunas reuniones y ya luego me regresaré a Puebla. Muy bien, pues ustedes conocen a mi invitado, Fernando Manzanilla. Él es actualmente vicecoordinador de la bancada del PES en la Cámara Federal de Diputados. Es coordinador también del mismo partido político en este momento, como lo acabas de mencionar, en los estados de Puebla, Tlaxcala, en la Ciudad de México, Guerrero y Morelos, ¿cierto? Y también tengo aquí como referencia que eres el único poblano en ir en un primer lugar en la lista de plurinominales en la Cámara de Diputados por este partido. Y bueno, has sido 3 veces secretario de Gobernación y bueno, tienes una carrera política muy amplia, muy extensa, eres una persona muy reconocida y pues platícanos, Fernando, ¿qué estás haciendo además de esto? ¿Cómo contemplas en estas elecciones al partido que estás representando? Mira, el PES finalmente saca nuevamente, logra su registro para esta elección. Antes ya había tenido un registro, era el Partido Encuentro Social, hoy se llama Partido Encuentro Solidario. Finalmente es la primera elección formal nueva a la que va. Yo estoy muy concentrado en el caso de Puebla. Creo que tenemos una oportunidad de hacer un papel importante, de lograr muchas posiciones. Y yo creo, bueno, el objetivo que yo tengo al menos es que en Puebla se pueda convertir en la cuarta fuerza política, que sería, pues, en términos de votación, sería un logro importante, especialmente considerando, bueno, pues que es la primera elección formal que ya va como este nuevo PES. Eh, un poco, pues te platico un poco de cómo yo veo al PES y cuál es la lógica que se trae. Hay pues varios partidos que han sido aliados del presidente López Obrador, realmente 3 con los que nosotros competimos en el 2018, que es Morena, PT y PES. Sin embargo, hoy en día el PES va solo en esta elección porque es la primera elección que lleva después de sacar nuevamente el registro y por lo tanto tiene que ir solo. Y creo que es una buena oportunidad también para que tenga una identidad propia independiente de la que tuvo de Morena y del presidente López Obrador en la elección de 18. Más ahora como están las cosas, si tú te fijas, pues hay como que una gran polarización en el país. Todo pareciera ser la lucha entre ricos y pobres, chairos, fifís, liberales, conservadores. Nosotros pretendemos ser una tercera vía, una tercera alternativa. Pensamos y yo pienso que el país tiene enormes problemas. Estamos en una crisis muy fuerte por el tema de la pandemia, que ha pues, dañado mucho la salud, pero no solo la parte de salud, sino también ha impactado de manera fuerte a la economía. Mucha gente ha perdido sus empleos, mucha gente ha perdido sus ingresos. Y en esta problemática tan fuerte, la verdad es que yo creo que no tendríamos que estarnos peleando, discutiendo y confrontando. Al revés, creo que tendríamos que generar una tercera vía, que es la que nosotros proponemos, que es una vía de unidad, de reconciliación y de paz para enfrentar los problemas que tiene el país. Entonces, somos aliados del presidente de la República, sí. Yo he apoyado muchas de sus propuestas, sus reformas. Creemos que hay que ir a fondo en el tema de la lucha contra la corrupción, de los apoyos a la gente más necesitada, a los más pobres. Desde luego, digamos, de una nueva forma de gobierno, pues más humana, más austera, pero también tenemos una agenda distinta. Queremos ir más allá en muchos temas. El PES está proponiendo de manera clara el tema de sí a la vida,
El tema de vida y familia es un tema muy importante, son agendas que antes llegó a tener el PAN y las abandonó. Tenemos un enfoque muy importante en la parte de economía, creemos que el sustento finalmente se tiene que generar por parte de la gente, es decir, que la creación de riqueza se tiene que dar en la sociedad y para eso tenemos que impulsar una economía solidaria. Y también somos de la opinión que el tema de la seguridad se tiene que tratar con mano dura, un combate frontal a la impunidad. Entonces esos son algunos, ahí te dibujo algunos elementos donde decimos sí somos aliados del presidente, pero en otros temas vamos más allá de lo que está yendo Morena. Si yo te pidiera en este momento una radiografía, un resumen de cómo es la política de nuestro país, ¿qué me dirías? Pues creo que tiene que ver un poco con eso. Creo que la política en el país, como muchas otras cosas, está completamente polarizada. Pareciera ser más bien una lucha, entonces están los que son 100% López Obrador y todo lo que diga el presidente está bien, y los que están en el lado opuesto, donde todo lo que dice el presidente, por haberlo dicho el presidente, está mal, ¿no? Entonces creo que esos son dos extremos que vivimos que creo que no son del todo correctos, adecuados, y por eso nosotros decimos es una tercera vía. O sea, si te dijera en términos de radiografía, es como si unos vieran todo con el color blanco y otros lo vieran todo con el color negro. Nosotros no vemos la vida en México ni creemos que la política debe de ser así. Nosotros lo vemos más bien a colores y proponemos una tercera vía, una tercera alternativa donde nos unifiquemos todos. Los problemas del país son demasiado amplios, demasiado grandes. Ahora que estoy yendo de giras a distintos lados, la verdad es que la gente no tiene ganas de participar. Está harta de la política y de los políticos. Los problemas son abrumantes en muchos casos. Todo el mundo ha sufrido, todo el mundo, y me refiero a todo el mundo en todas las redes sociales, ha sufrido la pandemia en materia de salud y en materia económica. Y entonces la gente tiene otras prioridades. Creo que en esa realidad que vivimos, pues es un poco absurdo estarse peleando y estarse confrontando. Pero eso es un poco la radiografía que yo veo y que desafortunadamente pues va desde el plano más amplio, que es el plano nacional, y se traduce en todos los rincones del país. Sí, sobre todo eso que tú comentas es muy cierto. O sea, la ciudadanía, la gente, estamos ya un poquito hartos, fastidiados, hay mucho hartazgo con respecto a los partidos políticos, a la política. E incluso, la verdad, de manera personal, creo que tal vez este proceso electoral hubiera podido esperar un tiempo y darle prioridad al tema de las vacunas, que es lo que nos aqueja en este momento. No bueno, sé, ¿qué opinas? Yo propuse desde hace tiempo, no te podré decir ahorita la primera vez que toqué el tema, pero propuse, pues a lo mejor hace unos 6 meses, que el tema de la pandemia no iba a desaparecer, que íbamos a tener, digamos, todo el 2021 en medio de este proceso de pandemia, y que por lo tanto teníamos que reconsiderar el tema de si era realizable o no la elección. No dije que se tenía que cancelar, sí dije que teníamos que empezar a analizar alternativas por si fuese necesario posponer el proceso electoral. Y fíjate que estamos ahorita, bueno, a mediados de abril, estamos por iniciar o estamos entrando o ya iniciamos, digamos, este inicio de la tercera ola del COVID, resultado, entre otras cosas, de las vacaciones de Semana Santa y de la movilidad que la gente ha tenido y también de la confianza que la gente tiene, porque pareciera ser que ya empezó la vacunación y casi todos los países han pasado o están pasando por una tercera ola. Nosotros no vamos a hacer la excepción, y yo lo que veo es que esta tercera ola que inicia por ahí del 15 de abril, que es lo que yo he dicho, más o menos en estimado, terminará a mediados del mes de agosto, lo que quiere decir que por ahí de la fecha de la elección, 6 de junio, estaremos en uno de los puntos, pues quizá casi más altos, o llegando al punto más alto de contagios. Y por lo tanto yo creo que vamos a estar viviendo en estas próximas fechas más contagios, más fallecimientos,
y creo que al final, pues bueno, ya decidieron tener la elección, la tendremos que tener en estas fechas, pero creo que incluso será una elección que tendrá una participación no muy alta. Yo estimo que la participación esté en torno a los 30%, que no lleguemos al 40%. E incluso el regreso a clases, ¿no lo sientes un poquito prematuro? Digo, ¿qué necesidad Yo de creo regresar que, el día de hoy? mira, sé que en lugares como Campeche están regresando, que están en semáforo verde, pero esta tercera ola de verdad que no nos va a permitir ese regreso. Yo creo que vamos a estar regresando a clases realmente ya de manera generalizada en el país, y todo sale bien hasta el próximo ciclo escolar. Este ciclo escolar, la verdad es que yo no lo veo. Desde luego, en el caso de Puebla, no veo que regresemos a clase, sino hasta el siguiente ciclo escolar después del verano. Fernando, ¿qué cambiarías en este momento de la política del país? ¿Con qué no estás de acuerdo? Bueno, con muchas cosas, pero digamos, si quieres, digamos, el tema central tiene que ver con este afán, digamos, de todos y de todos lados y de todas partes de confrontar. Sí creo que no hacemos bien en seguir una línea de ese tipo, porque la gente, por las mismas razones que comentaba yo hace un momento, no está, digamos, bien, no está contenta, no está satisfecha, está teniendo enormes problemas. Y lo menos que quiere o que necesita, pues son liderazgos que estén todo el tiempo en la confrontación, ¿no? Yo creo que ese es el tema más importante. Fuera de eso, yo apoyo mucho la política del presidente. Te repito, el tema de la austeridad, de la lucha contra la corrupción, el apoyo a los más necesitados, creo que son ejes importantes. Y quizá el otro tema que yo tendría, bueno, que tengo yo una postura distinta, es que necesitamos generar un gobierno mucho más abierto a ayudar, a impulsar a la creación de riqueza y a las empresas y a los empleos. Y cuando hablo de un gobierno mucho más abierto en eso y mucho más impulsor del sector privado y de los empresarios y de todo lo que tenga que ver con la parte de la creación de nuevos ingresos, de riqueza y de empleos, no me refiero al impulso a las grandes empresas. La verdad es que la mayoría, la gran parte de los empresarios son micro y pequeños empresarios que van creando, digamos, sus negocios poco a poco y que van saliendo adelante, muchos de ellos negocios familiares, ¿no? Creo que los programas de apoyo a los pobres son buenos, son positivos porque equilibran, pero tenemos que ver qué condiciones tenemos en el país para generar riqueza, para generar nuevos ingresos y nuevos empleos. Y creo que el gobierno tiene o tendría, o yo pensaría que tendríamos que tener una política mucho más agresiva en esa parte, en la parte económica. Y dejar de pelear con el empresario, ¿no? Verlo como un aliado. De eso se Sí, quejan. sí. Es que cuando uno piensa en el empresario, piensa, de repente dice el empresario, pues los ricos, ¿no? En el fifí. La mayor parte de los empresarios, pues son micro y pequeños empresarios, ¿no? Tampoco no son ricos, son gente que va subsistiendo, que va generando ingresos para ellos y para sus familias, negocios en los que trabaja, pues normalmente varios miembros de la familia. Ese es el núcleo empresarial más importante que hay en el país, y creo que muchos han tenido que cerrar a raíz de esta pandemia. Tendríamos que ver la forma en la que pudiéramos generar un gobierno mucho más impulsor de todos estos grupos, de estos sectores. Y finalmente los empresarios pues dan empleos a la población y hemos visto caer grandes emporios, unos imperios que jamás hubiéramos creído que pudieran debilitarse, y una pandemia lo logró. Tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con esta dificultad que además, repito, no va a acabar, o sea, no va a acabar ya. Estamos viviendo un año complicado, el proceso de vacunación pues está todavía en una parte muy, muy inicial, te diría yo. Si bien nos va, terminaríamos el proceso de vacunación el próximo año, a lo mejor por ahí de mediados de año, ¿no? Y eso asumiendo que yo también he sido un poco cauto
asumiendo que las vacunas van a funcionar y que van a funcionar adecuadamente. Ese es otro tema. Tienes casos como el caso de Chile, por ejemplo, que tiene cerca del 40% de la población vacunada. Ellos utilizaron la vacuna china y están hoy en sus puntos más altos de contagios y de fallecimientos. Entonces, esto todavía no se va a acabar. Vamos a vivir todo este año con esta realidad y seguramente una parte del próximo año también. ¿Qué obliga a Fernando Manzanilla a cambiarse de instituto político, de partido? Mira, la verdad es que yo no me he cambiado tampoco de partido. El único partido en el que yo llegué a militar alguna vez fue el PAN. Yo fui miembro adherente del PAN. Y fui miembro adherente del PAN. Era una figura que tenía el PAN antes de ser miembro activo y después la eliminó el PAN. Esto fue, pues, la eliminó por ahí de 2014, yo creo. Entonces, digamos que fui dado de baja, fui despedido del padrón del PAN en aquel entonces. Ese es el único partido en el que yo he militado formalmente. ¿Y tú qué opinas de las personas que se cambian de partido? Me llamaban adherentes. Yo creo que no está mal. Yo creo que, mira, la verdad es que los partidos son vehículos. Los partidos son vehículos, digamos, de acceso al poder, de competencia electoral, de competencia, digamos, por el poder público. Los partidos tendrían que ser vehículos completamente abiertos a la ciudadanía. Yo en aquel entonces le planteé al PAN competir por la candidatura a la alcaldía de Puebla, no me lo permitieron, y después me mandaron de candidato plurinominal al Congreso local. Los partidos tienen que ser vehículos para que los ciudadanos puedan competir. Los partidos representan una parte de la sociedad, por eso el nombre partidos, son, digamos, una parte. Tenemos en México pues bastantes partidos. Yo no veo, digamos, mal, es algo normal, digamos, incluso en muchos países, empezando por Estados Unidos y en muchos otros donde la gente se mueve, se cambia de partido, pues porque no ve condiciones, porque de repente no está de acuerdo con lo que sucede en un partido, con el manejo. Y además no está mal, digo, finalmente es como cambiarte de trabajo siempre y cuando tu propuesta sea interesante. Y al final de cuentas, yo creo que es la persona, la persona, su talento, sus ideas, su motivación, su manera de ser, todo lo que impulsa a una candidatura o debería impulsar a una candidatura, ¿no? Pero también comprendo que la otra parte, bueno, pues el pastel tiene determinadas rebanadas y pues muchas veces hay muchos comensales alrededor de él, ¿no? Mira, yo creo que cada vez más, hace muchos años, cuando veías las encuestas, gran parte de la gente era partidista. La mayoría de la población de México era partidista y además la mayoría de la población de México era partidista con el PRI. Estoy hablando, digamos, a lo mejor por ahí de los años 80s, 90s. Así era. De esa fecha, más o menos por ahí de 90, estamos hablando a lo mejor las últimas 3 décadas, 30 años. De esa fecha, ahora ha ido cayendo paulatinamente la cantidad de gente que tiene preferencias por algún partido. Hoy en día, la mayor preferencia está en términos partidistas por Morena, pero cuando tú ves encuestas en muchos lados, la verdad es que la mayoría de la gente, la gran mayoría, o sea, te hablo de 3/4 partes de la población, no tiene preferencia partidista. Entonces, pasamos de un mundo donde había una preferencia partidista, en el caso de México, a un mundo donde hoy prácticamente ya no la hay, y estamos tendiendo justamente a lo que tú dices. La política está enfocada cada vez más al tema de las personas. Fíjate, y lo vivimos en México. A ver, el presidente López Obrador era miembro del PRD. Antes él había estado en el PRI, fue miembro del PRI, fue presidente del PRI en Tabasco. Después se salió porque no estuvo de acuerdo en ciertas cosas, se fue al PRD. Después del PRD no se entendió y se salió, y él armó su partido. Imagínate, él armó un partido en el año 2015
Y ese partido que tuvo, bueno, en el año 2015 o 14, yo 14 le dieron el registro, en el 15 compitió por primera vez, el partido lo empezó a armar creo que por ahí del año 2013, entre el 13 y 14 lo armó, en el 15 compitió en su primera elección, sacó creo que 5 o 6%, y 3 años después ganó la presidencia de la República. O sea, la pregunta es, ¿era importante ahí el partido o fue importante la figura de López Obrador? Pues claramente fue la figura del presidente, ¿no? Claro, y el hartazgo político y los antecedentes y la gente harta todas las de lo que había, ¿no? circunstancias, sí, De lo que había. todas las circunstancias, pero a lo que voy es que vamos cada vez más a ese tipo de fenómenos donde los partidos son lo menos importante. El Partido Encuentro Solidario en este momento es una alternativa, ¿y por qué? Creo que no todos los que somos aliados del presidente pensamos igual. Y hay algunos como el Partido Encuentro Solidario, el PES, donde pensamos que no tenemos que estar en la confrontación, no tenemos que estar en el conflicto, no somos extremistas. Creemos que los problemas del país son muy importantes y los tenemos que resolver de manera unificada, es decir, a través de unidad, de reconciliación y de paz. Y dentro de eso pensamos que hay otras agendas que no está tocando Morena u otros aliados del presidente que son importantes. Una de ellas es el asunto de la vida y la familia. Nosotros estamos a favor de la familia, estamos a favor de la vida, agendas que ya no se tocan, desde luego los partidos aliados del presidente no tocan y no tienen esa agenda. Nosotros estamos a favor de la vida, no solo de la vida humana, también de la vida silvestre, de la vida animal, de todo tipo de vida, todo lo que nos rodea finalmente en este universo, en este planeta, pues es vida. También tenemos una agenda mucho más fuerte en lo que corresponde a la parte empresarial y a la parte de la economía. Creemos que en estos momentos tan complicados la prioridad tiene que ser la economía. Y hablamos de la construcción de una economía solidaria, mucho más humana, mucho más cercana, y mucho más sustentable también. Tenemos una agenda distinta en materia de seguridad y lo que implica procuración y administración de justicia. Nosotros somos y pensamos que hay que tener mano dura en el combate a la impunidad. Y también en materia de salud consideramos que la salud es la base del bienestar y el bienestar es la base de la felicidad, y para nosotros la salud física es muy importante, pero también lo es la salud mental, la salud emocional y la salud espiritual de los mexicanos. Entonces, son temas que yo digo, que van más allá de la propia agenda de Morena, aunque nos mantenemos siendo aliados del presidente de la República. Así lo hemos sido estos 3 años y así lo seguiremos siendo los próximos 3 años. Fernando, pues no me queda más que agradecerte esta participación. Yo creo que ya vas llegando a Tlaxcala, seguramente. Y bueno, pues desearte mucho éxito en esta encomienda y pues por el bien del país, en verdad, ojalá que los políticos se pusieran las pilas, que vieran que somos un pueblo que estamos ávidos. Sí, somos un pueblo que estamos ávidos de creer en las instituciones, de creer en los políticos, de creer en la política, de creer en todos sentidos, y ojalá de verdad los políticos se pongan las pilas y nos hagan ser un país ya de primer mundo, ya no seguimos considerando un país tercermundista para que podamos competir de manera global. Te agradezco mucho este espacio, Fernando, y pues muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la auditoría, estamos en contacto.